Tengo el gusto de estar acompañada en esta mesa de Fernando Tuesta Soldevilla y de Richard Arce. Ambos estarán acá un buen rato para hablar acerca de este mensaje extenso, larguísimo. De pronto estuvo bien 3 horas, creo que ha sido el más largo de la historia, ¿no? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí, señores. Fernando, adelante. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Un discurso extremadamente largo, creo que innecesariamente largo, tedioso, desordenado, y que, como es claro, creo que para todos, con muchas ausencias, lamentables ausencias, y que no ha mostrado en realidad nada nuevo. Sin embargo, hay un propósito de posicionarse la presidenta bajo un horizonte que quiere llevarlo a festejar el próximo año una suerte bicentenario que para ella no supo utilizar, no supo darle la categoría Pedro Castillo. Pero más allá de eso, uno podría pensar de que este discurso lo hizo un opositor al gobierno de Castillo y no una militante de Perú Libre, ministra y vicepresidenta. De acuerdo. Eso es lo que ha sido. Y yo creo que eso es lo que finalmente más ha calado, ¿no? Porque ha sido 3 horas donde se ha prometido, se ha hecho una especie de resumen de los logros, ¿no? De este gobierno tan efímero aún, o de esta gestión, mejor dicho, que no cumple todavía los 8 meses. Pero ella empieza hablando de lo que, en primer lugar, fue un hecho sin precedentes, ¿no? El golpe de Estado dado por Pedro Castillo, que fue un golpe de Estado, fallido, pero golpe, cuando en 1992, el 5 de abril, hubo otro, ¿no? Protagonizado, que ese sí se ejecutó, se concretó por Alberto Fujimori. Pero hablando siempre, ¿no? Con la distancia que menciona Fernando, Richard, diciendo la anterior gestión, ese gobierno calamitoso, ese Estado que, o sea, ella fue vicepresidenta porque entró y postuló por una lista, creyendo en un ideario, en el de Perú Libre, invitada por el señor Vladimir Cerrón, de la mano del golpista Pedro Castillo, y siendo ministra de Desarrollo e Inclusión Social, es decir, teniendo una participación extremadamente activa durante ese espacio de 16 meses que duró el tiempo que gobernó Castillo el Perú. Grave error para usted. ¿Es un error también? Bien, ¿Fue un error? ante todo, definitivamente, ¿no? Porque fue parte del gobierno, hasta 2 semanas antes, y eso no se puede deslindar. Más aún fueron parte de un proyecto político, se entiende, ¿no? Aunque ahora en el Congreso también hemos visto que uno juramentaba por la Constitución del 93 y el otro juramentaba justamente por una asamblea constituyente. Argumentos contradictorios, pero al final hay el pacto infame, ¿no? Para lo que vamos al mensaje de la Nación, en realidad fue demasiado extenso. Y si quería sintonizar con la población estaba esperando escuchar otro tipo de argumentos, basados sobre todo en los problemas de fondo, en esta crisis política. En lo personal, consideraba que era muy importante el espacio para que ella pueda zanjar, por ejemplo, con el Congreso de la República respecto al tema de la corrupción. O sea, no tocó nada cuando se habló de corrupción, lo que hace el Congreso de la República con los niños, con estos mochasueldos, habiendo tantas evidencias, y hasta parecía una especie de acuerdo implícito que existe entre el Congreso y el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026 y por tanto inclusive se escuchaba aplausos, ¿no? No, bastantes aplausos. En realidad el ambiente que se vivía ahí era de absoluta felicidad. Era un espacio cálido. Creo que hace rato un presidente no se sentía tan cómodo en el hemiciclo. Pero hablando justamente de los puntos que ella toma, digamos, como estructura, como columna vertebral de este discurso que parecía interminable. Ayer mostramos una encuesta última de Ipsos donde se le preguntaba a la gente cuáles son los principales problemas que el gobierno debería tratar para intentar solucionar. El primero, inseguridad ciudadana. Y allí justamente se quedó un rato hablando la presidenta de la República en este primer mensaje como jefa de Estado. ¿Fue contundente? Porque populista sí, habló de los extranjeros, de cambiar, modificar el Código Penal. ¿Qué sensación te dejó a ti, Fernando? Mira, en general los discursos de 28 es de alguna manera también dar cuenta de la gestión y lo que por sectores se tiene que hacer en el siguiente año. Eso es en general. Ella incluso dice, no voy a hacer sin embargo un discurso tradicional como el resto. Así empezó. Así empezó.